No tener una página de ventas en este momento de la historia con tanta inteligencia artificial es casi que un gran error para tu marca personal. Es por eso que en este video y en menos de 10 minutos vamos a diseñar por completo, de principio a fin, una página de ventas como la mía para que tú también la puedas hacer de una forma muy fácil y sencilla. Pero además, con tanta inteligencia artificial que tenemos hoy a nuestra disposición, es demasiado fácil poder diseñar páginas web como estas. Esta es la página de mi membresía y te quiero enseñar paso a paso todo lo que hice, cuáles filtros le coloqué a la inteligencia artificial para que podamos pasar todos esos motores de sonar como inteligencia artificial y que podamos realmente tener páginas de excelente calidad. Quiero contarte en este video cuál es la aplicación que utilicé, desde cuál app lo hice y ojo que esto no es publicidad, literalmente es paso a paso cómo pude yo crear esta página de ventas que te estoy mostrando en este video. Hola, un gusto saludarte, soy Silvia Triana, mentora de marcas personales y en este canal siempre te comparto herramientas, tutoriales, un sinfín de información, pero sobre todo de mucha practicidad para ti y tu negocio. Por eso insisto tanto en que te suscribas y así cada vez que yo suba un nuevo video, tú recibes una notificación y no te pierdes de ningún contenido. Y sin más, comencemos con este video. Muchos de ustedes me habían estado diciendo, Silvi, realmente no tengo la versión pro de ChatGPT, tengo la versión gratuita, así es que esto lo vamos a hacer en versión gratuita para que tú veas que también con esas versiones puedes hacer infinidad de cosas. Lo primero que voy a hacer, que realmente esto sé que es algo que casi nadie hace, yo por aquí le voy a colocar ChatGPT, vamos a colocarle. Puedes buscar en Google cuáles son todos esos comandos, frases, indicios que hacen que un texto se reconozca como IA. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que toda la redacción que hagamos de nuestra página web no suene como a inteligencia artificial, como que todos esos ganchos, todos esos lenguajes, todos esos, y no es que te falte tal cosa, sino que te sobra tal otra, pues definitivamente no estén dentro de tu página web. Una vez ChatGPT ya te ha entregado toda la información acerca de todos estos comandos, este es el paso número 2. Le vas a decir, ahora puedes por favor crear una serie de instrucciones teniendo en cuenta todo esto que investigaste para que lo que escribes o lo que te estoy pidiendo no contenga ninguno de estas o ninguna de estas cosas incluidas. Entonces aquí ya él me está entregando todo un sistema para que tenga en cuenta cómo funciona utilizar un lenguaje cotidiano, incluir la humanidad, evitar patrones repetitivos, reducir lo innecesario, tomar postura, escribir como si le habláramos a una persona, todo lo que está prohibido, todo el flujo y ta, ta, ta. Entonces, de esta forma, nosotros nos aseguramos de que la IA no esté hablando tan como IA, sino mucho más como nosotros. De hecho, si tú quisieras que la IA hable mucho más como tú, lo que vamos a hacer es que ojalá puedas narrar una notica de audio, no importa de qué sea, de pronto puede ser en donde estés explicando tu producto, tu servicio a un amigo, a algún cliente, como sea que se lo enviarías, literalmente debe ser muy natural para que la IA tome o descifre como esas formas, esas frases, cómo las dices, en donde tienes de pronto un poco más de acento, donde no, y tome basado en ese audio esa misma forma de escribir y lo puede incluir dentro de tu página web. De verdad que te recomiendo hacerlo porque eso hace que tu marca se sienta tuya. Cuando ya tienes todo esto claro, lo único que vas a hacer es decirle a la IA, ok, ahora teniendo en cuenta todo lo anterior, quiero que me ayudes con el prompt para la página web en Abacus, que pues es el sitio en donde nosotros vamos a diseñar esa página web que contenga todo lo que requiere para hacer una página de ventas moderna y vendedora. No quiero textos largos, quiero una promesa fuerte para mi producto, entregar todos los beneficios más allá de información y que cuando alguien la vea realmente quiera y sienta ese deseo de comprar ese producto. Esta es la información de mi producto y aquí lo que voy a hacer es literalmente pegar toda la información de mi producto. Algo que te quiero súper recomendar es que seas muy claro, demasiado específico con qué hace tu producto, a quién ayuda, quién es tu cliente ideal, cuáles son los beneficios de tu programa, de tu producto. En este caso, yo lo que voy a hacer es hacerlo para la membresía, vamos a replicar un poco y lo que hice pues fue simplemente compartir cuáles eran los planes
planes de mi membresía, para quién servía, para quién no, cómo funciona, qué tipo de cliente ideal estoy atendiendo específicamente. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hacerte una recomendación muy especial. Muchas personas cometen el gran error de decirle a la IA que les entregue esa información incluso, pero siento que es mucho más ganador cuando tú te tomas el tiempo de redactar por ti mismo quién es tu cliente ideal. Cuando te tomas el tiempo de colocar allí cuáles son las características que esa persona tiene, cuáles son esos miedos, cuáles son esos dolores, qué es realmente lo que tu cliente ideal se va a transformar dentro de tu programa, porque de tu viva voz es algo mucho más cercano que de la forma en cómo la IA lo entrega. Porque recuerda además que las inteligencias artificiales, cualquiera que sea que utilices, siempre están basadas o se alimentan bajo la data de sitios web. Entonces, no tiene esa humanidad que tú tienes y algo que debemos volver a rescatar nuevamente es justo esa humanidad. Entonces, mira que por aquí yo le agregué todo, lo pegó como un documento y en ese documento pues está quién es cuál es mi membresía y todos los datos que ya te compartí. Vamos a enviar esto y él lo que va a hacer es que te va a dar un prompt completamente listo, anti-IA, con una alta conversión para que lo copies y lo pegues en la aplicación a la que ya vamos a ir. Aquí nos está diciendo que era una página de ventas moderna, minimalista, altamente persuasiva para una membresía digital. Aquí le está dando como todas las indicaciones de lo que no debe hacer y por acá ya me entregó todas las estructuras de las secciones de esa página. Voy a colocarle por aquí, copiar. Y ahora sí me voy a ir a la página web en donde la hice. Mira que aquí tengo de hecho abierto Abacus, desde allí fue desde donde copié justamente en donde hice mi página y lo único que yo hice fue eso que te estoy compartiendo. Aquí le entregué todos los detalles de la página y esta aplicación inmediatamente me la hizo. Pero como yo te quiero explicar a ti desde cero, vamos a armar una nueva sesión por acá, vamos a abrirla desde cero, así te va a salir a ti esta herramienta o esta plataforma, se llama Abacus. Vuelvo y te repito, esto no es publicidad, pero desde que yo probé esta herramienta, a mí me encanta el diseño gráfico que tiene. Siento que es para lo que yo más utilizo esta plataforma. Entonces aquí le voy a dar clic en pegar, que fue todo el prompt que me dio, le voy a dar desplegar. Muy seguramente aquí nos va a hacer algunas preguntas adicionales tal vez, o si considera que ya tiene toda la información completa, pues ya inmediatamente empieza a hacer todo el desarrollo de la página web. Aquí ya me está diciendo voy a crear la página de ventas con un tono humano, directo, persuasivo, siguiendo toda la estructura. Está allí pensando, esperemos un momentico a ver si nos hace alguna pregunta o se va directo a desarrollar la página web. Fíjate, aquí ya me hizo la primera pregunta y dice, antes de empezar, ¿tienes precios definidos para los planes de la membresía? Si no los tienes, entonces los voy a usar. Seguramente en el prompt no colocamos planes, colocamos solamente como planes, no sobre explicar, pero no colocamos planes. Entonces lo que yo voy a hacer es que literalmente voy a copiar toda la información que yo le di acá arriba sobre ese documento donde yo expliqué en todo el texto cómo funciona la membresía para que esta aplicación también tenga como toda la información súper detallada. Voy a darle copiar, me voy a ir aquí y le voy a pegar esa información y la vamos a cargar. Listo. Ahí ya está haciendo el agente de Abacus el diseño de la página web. Vamos a esperar unos 2 minuticos y ya te voy a mostrar el resultado. O si me pregunta algo adicional antes, también te lo voy a compartir. Para que vayamos observando ya por aquí, mira que Abacus está trabajando internamente en la página, ya empezó a realizar todo el proyecto, el estilo, la estructura, empieza como a configurar toda la parte del branding y por aquí tú puedes ir evidenciando como todo el avance que va teniendo. Vamos a esperar un minutico y ya te quiero compartir el resultado porque además mira lo sencillo que es y el tiempo que te tomó desarrollar esto. Por aquí ya me está arrojando el preview de la página, de la versión completa diseñada. Mira que por aquí me da las 15 secciones implementadas de todo lo que hizo, de las rutas estratégicas, de todos los detalles. Empieza por aquí a procesar, pero además de este lado derecho tú vas a poder ver como toda esa preview de cómo se ve. Por aquí tal vez todavía no me deja hacerlo porque está guardando todavía la información, pero ya en un segundo vamos a poder visualizar la página desde este panel derecho. Esto es demasiado fácil, miren esto. Yo no tuve necesidad de diseñar nada, pero además a mí me impresiona, o sea, yo nunca dejaré de sorprenderme porque yo recuerdo un montón que yo estuve en esa época en la que tardaba horas para diseñar una página web, o sea, días enteros
para diseñar una página web. Y que esto hoy sea una realidad, creo que es probablemente lo más valioso que tenemos con la IA. Miren la página web que nos hizo. Tu voz no necesita encajar, necesita gobernar. Sistema de negocios para marcas soberanas, Círculo Dharma para creadores, mentores y profesionales que ya saben lo que hacen, pero están listos para dejar de adaptarse y empezar a liderar. Quiero construir mi marca soberana. Por aquí, cuando las personas dan clic, mira, los lleva directamente al checkout de Círculo Dharma. Reconoces esto aunque no lo digas en voz alta, y mira que aquí colocó como todos los problemas que hoy tendría una persona para entrar a Círculo Dharma. Los negocios genéricos sobreviven, las marcas soberanas lideran. Me encanta. Una marca que opera bajo sus propias reglas, coherencias, independencias, autoridad real. Círculo Dharma no es un curso. Me encanta esta página. 11 rutas, una arquitectura completa. Miren esto tan maravilloso. Lo que verdaderamente te llevas. Aquí pues no coloco una foto mía, pero si tú quieres, acá le puedes agregar una foto. Voy a hacerlo contigo para que veas que esto se puede hacer. Voy a buscar por aquí una fotico mía. Busqué por aquí una fotico mía, le voy a dar clic por aquí en abrir y le podemos decir eso. Entonces, en el círculo donde va mi foto, por favor, agrega esta que te acabo de compartir. Y tú puedes seguir revisando si tal vez hay cosas que no te gustan, si tal vez hay algo en la letra, en la tipografía. Mira que, por ejemplo, por aquí en los testimonios me colocó como las posibilidades de poder subir el video. Tú puedes subir esos videos acá para que la IA los agregue si lo quieres hacer así. Y mira el lugar de los planes. Esto me encanta, me fascina esto. $27, $199.98, que son nuestros planes actual. 7 días de garantía, preguntas frecuentes, deja de sobrevivir digitalmente y quiero construir mi marca soberana. ¿Cómo podemos publicar esta página para que tú tengas un link de la página? Simplemente le vas a dar clic aquí donde dice deploy. Vamos a darle clic ahí y yo puedo escribir, por ejemplo, círculo, o puedo escribirle membresía. Membresía, Círculo Dharma. Y listo. Entonces, ¿cómo va a quedar el dominio? Membresía circulodharma.abacusai.app. Le vas a dar clic por acá y listo. Ahí tú ya tienes el link listo para que lo puedas compartir. De hecho, si yo doy clic por acá, mira que ahí ya me redirige a una nueva página y mira cómo se ve de linda. De verdad que me encanta. De hecho, si tú quieres tomar como referencia esta página para desarrollar la tuya y tal vez quisieras como todo esto que yo aquí le compartí a la IA para que tú lo reemplaces por la tuya, en los comentarios escríbeme quiero el prompt y yo te lo paso por el comentario para que tú tengas todo el contexto de todo lo que yo le entregué, y lo único que haces es reemplazarlo por el nombre de tus talleres, por tus precios y por tus cosas para que la página te quede así de divina como esta. No sé a ti qué tal te pareció la página. La primera que te mostré, voy a abrirla por aquí. Esta que te estoy compartiendo también fue creada con Abacus, con esta IA. Mira que acá arriba dice Abacus AI y es la que utilizo en la actualidad para vender mi membresía. No sé cuál de las dos te gusta más. Échale un vistazo tú a ver cuál de las dos te gusta más. A mí me gusta un poco más esta porque tiene como más luz. La otra se ve un poco más oscura. Algo importante es que, de hecho, si tú quisieras cambiar eso, que el fondo se vea como un color crema, un color diferente, todos esos ajustes, después de que lo haces, tú se los puedes colocar aquí a la IA. Ya colocamos la foto y le voy a decir eso. El fondo quiero que lo cambies, a ver, por uno blanco arena o crema y combina con morado, y en donde es blanco crema, letra morada. Ahí yo ya le envié esa corrección y ahí lo que hace pues es empezar a hacer la corrección, y sobre el mismo link tú puedes ir corrigiendo todas las cosas las veces que sea que necesites corregirlo. Mira que aquí ya lo está ejecutando. 3 pendientes, convierte la imagen en lo que él necesite para ingresarla. Mira que ahí ya se va de la pantalla toda la vista preview que teníamos, y él lo único que empieza a hacer ahí pues es hacer todos los ajustes que le mandamos a hacer para que al final pues nos entregue una página web como esta que te estoy mostrando. Es así como quedó con todos los cambios que hicimos. Fue demasiado fácil. Guarda este video, ve haciéndolo en la medida en la que vas avanzando, colócale pause, ve colocando los prompts que colocamos aquí. Lo más importante para mí es ese principio en donde tú le dices que por favor filtre
todo lo que pueda parecer inteligencia artificial para que tu página pues no se parezca en la forma en cómo estás hablando a la IA. A partir de allí ya todo va a depender mucho de qué quieras incluir, de cómo es tu marca, cómo es tu servicio y cómo es tu producto. No importa si hoy vendes un taller, tu servicio, si hoy vendes un 1 a 1, si hoy vendes un ebook, lo que sea que tú vendes hoy, sí o sí debe tener una página web. Y con esta app, con esta herramienta, pues no tienes ninguna excusa para no hacerlo. Deseo con todo mi corazón que este tutorial haya sido de valor para ti. Si así fue, por favor, compártelo con alguien a quien podamos servirle y a quien esto pueda serle de mucha utilidad. Si tienes alguna pregunta, te leo en los comentarios. Amo leerte por allí, siempre respondo todos los comentarios. Estaré allí para ti. Y además, si quieres aprender muchísimas más estrategias que le van a servir a tu marca, si no tienes una marca y quieres crear una marca soberana, te invito a ser parte de mi membresía, en donde a través de 11 rutas te acompaño en todo el proceso. Nos vemos 4 veces al mes en vivo y seguimos trabajando en ti, en tu marca, para que realmente te puedas posicionar y vender sin descuidar lo que más amas. Gracias por haberme acompañado en este video. Recuerda que tú y yo nos vemos en Instagram. Ahí estoy como Silvia Juliana Triana, donde les estoy compartiendo muchísimo más contenido de valor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.